Hola chicos, ¿cómo están? Nos reunimos nuevamente para estudiar qué es lo que Dios quiere enseñarnos por medio de su palabra. Pablo, el apóstol Pablo dice en 2 Timoteo 3:16 que la Biblia es inspirada por Dios y es útil para enseñar, corregir, redarguir e instruir al hombre en justicia, a fin de prepararnos para toda buena obra. Y lo interesante es que la Biblia nos da cuenta de cómo toda nuestra vida debe ser alineada bajo el diseño que el Señor deseó para el hombre. Toda nuestra vida, desde lo más pequeño hasta lo más grande, debe de alguna manera ser consagrado y orientado en dirección a lo que el Señor desea, porque esta es la mejor decisión que nosotros podríamos tomar, como dice el autor de Proverbios. Eso significa que desde lo más pequeño hasta lo más grande, todo debe de cierta forma hablar acerca de Dios. Esto significa que mis relaciones familiares, las relaciones con mis amigos, incluso las relaciones amorosas, deben ser ordenadas de la manera como el Señor dispuso, entendiendo que la manera como Él diseñó las cosas son las mejores que podemos alcanzar en nuestra vida humana. Y por eso el polémico título: vamos a hablar de amor, vamos a hablar de matrimonio y muchos otros temas. Todo esto producto de una discusión que tuvo Jesús con unos fariseos. El texto se encuentra en Marcos capítulo 10, versículo 1 dice: Luego Jesús salió de Capernaum y descendió a la región de Judea y entró en la zona que está al oriente del Jordán. Una vez más las multitudes los rodearon y él les enseñaba como de costumbre. Unos fariseos se acercaron y trataron de tenderle una trampa con la siguiente pregunta: ¿está bien permitir que un hombre se divorcie de su esposa? Jesús les contestó: ¿Qué dijo Moisés en la ley sobre el divorcio? Bueno, él lo permitió, contestaron. Dijo que un hombre puede darle a su esposa un aviso de divorcio por escrito y despedirla. Jesús respondió: Moisés escribió ese mandamiento solo como una concesión ante la dureza del corazón de ustedes, pero desde el principio de la creación Dios los hizo hombre y mujer. Esto explica que el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa, y los dos se convierten en uno solo. Como ya no son dos, sino uno, que nadie separe lo que Dios ha unido. Más tarde, cuando quedó a solas con sus discípulos en la casa, ellos sacaron el tema de nuevo. Él les dijo: el que se divorcia a su esposa y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Y si una mujer se divorcia de su marido y se casa con otro, comete adulterio. Esa es la historia que tenemos para estudiar el día de hoy. Y como ven, ya entramos en temáticas sumamente delicadas acerca de lo que es el matrimonio, acerca también del divorcio. ¿Qué entendemos nosotros por matrimonio? Y yéndonos a lo más básico, podemos pensarlo en la unión de un hombre y una mujer, que de alguna manera escogen caminar uno al lado del otro y dirigirse hacia donde la vida los vaya llevando. Entonces podemos entender el matrimonio como una unión. El divorcio es lo contrario, una separación. El hombre y la mujer que estaban unidos por esta unión escogen separarse y continuar sus vidas de manera separada. Jesús va preparándose para ir a Jerusalén, a donde va a morir. Y en este último periodo encontramos cómo Jesús empieza a enseñarle a sus discípulos ciertas actitudes que ellos deben tener en su diario vivir.
Y aquí aparecen unos fariseos que traen este tema a colación. Y Jesús aprovecha también de enseñarles al respecto. Los fariseos le preguntan a Jesús, buscando tenderle una trampa, quizás buscando que él diera mal la respuesta, buscando que se metiera en problemas por responder de manera incorrecta. Y le preguntan qué es lo que, o sea, si es lícito romper un matrimonio. Jesús sabía que ellos no estaban buscando una respuesta de él, querían ver si él se equivocaba. Entonces les dice, ¿qué les dijo Moisés? Moisés era el hombre que Dios usó para entregar su ley, la ley de Dios, al pueblo. Moisés es el que subió al monte Sinaí y recibió los 10 mandamientos escritos de puño y letra de Dios. Y fue quien siguió caminando y de alguna manera trabajando con el pueblo antes de entrar a la tierra prometida. Entonces los fariseos recuerdan que en Deuteronomio Moisés dice que estaba permitido que un hombre diera un aviso de divorcio a la mujer y la despidiera. Pero hay un problema ahí, y es que en esta unión que veíamos al principio, la autoridad por sobre la unión estaba en manos del hombre. Era el hombre el que tenía que tomar la decisión, si el matrimonio valía la pena o no. Y si el matrimonio, el hombre sentía que no valía la pena, podía escribir enviarle a la mujer una carta de divorcio y despedirla. Es casi como desecharla y seguir su vida. Se ve que se percibe que en realidad es súper asimétrico. El hombre tiene un poder muy grande sobre esta unión. Y Jesús está consciente de esto, de esta realidad en la cual se privilegian los derechos del hombre por sobre la mujer. Y de hecho la mujer se trata casi como si fuera un objeto que se puede tirar a la basura. Y hay distintas escuelas dentro del judaísmo, algunas más estrictas decían que incluso si el hombre sentía que la mujer lo avergonzaba o no le entregaba suficiente, él podía divorciarse. Así de dramático era la situación de cómo se había utilizado esta ley para otorgarle más y más autoridad al hombre por sobre la mujer. Y Jesús, conociendo esto, dice, esta ley que Moisés hizo, la hizo porque ustedes, el pueblo de Dios, tenía un corazón sumamente duro. Y Jesús retrocede un paso más atrás, hacia la historia de la creación, y dice, desde el principio de la creación, Dios lo hizo hombre y mujer. Esto explica por qué un hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa, y los dos se convierten en uno solo. Y va un paso más allá. Como ya no son dos, sino que son uno, lo que separa, lo que une a Dios, lo que Dios ha unido, que nadie lo separe. Jesús recuerda que en el relato de creación Dios crea a hombre y a mujer como iguales, no es uno por sobre el otro. Dios los crea como iguales. Y por un lado, vemos que en este acuerdo de unión, la mujer entrega de sí. La mujer se entrega a su marido. Sin embargo, aquí Jesús también recuerda, pero ojo, que su marido, su esposo, también deja a su padre y a su madre y se une a su mujer. El matrimonio es un acuerdo de unión bidireccional. Por un lado, la mujer que se une a su esposo, y por otro lado es el esposo que se une a su esposa, en una situación de igualdad. No es uno dominando sobre el otro, sino ambos entregando de sí para esta unión.
Y Jesús explica de esta forma que esta unión conlleva a convertirse en una sola carne, en ser uno solo. Y naturalmente, si yo tengo una sola carne, dividirla en dos no es algo sencillo. Si yo tengo, por ejemplo, un trocito de madera, si quisiera separarlo, tendría que fracturarlo. Y así sucede con el divorcio. Es una fractura de algo que no debiera romperse, porque Dios deseó unirlo. Jesús después con sus discípulos muestra también que tanto el hombre que se separa como la mujer que se separa llevan las consecuencias de esa separación. Las cargan con ellos. Y termina el relato. Ahora bien, nos enteramos, en base a lo que Jesús enseña, que esta unión no fue inventada por el hombre, sino que fue instituida por Dios. Esta unión se produce gracias a lo que Dios une. Entonces, la unión matrimonial es algo sumamente delicado, que no puede hacerse de manera al lote. Y también vemos que la intención de Dios es que esta unión perdure y no se quiebre posteriormente. Ahora nos preguntamos, ¿de qué forma nos enfrentamos nosotros a esta unión? ¿Cómo poder lograr una unión que sea capaz de no romperse? Una unión de igualdad y de mutua entrega, tanto de parte del hombre como de parte de la mujer. Y la verdad es que no hay una receta de cocina, no hay una lista de instrucciones que te digan de qué forma casarte o no. Sin embargo, hay experiencias. Y yo estuve hablando con varios matrimonios, incluso de la iglesia, para que compartieran de su experiencia con nosotros. De partida, lo importante de recordar es que el matrimonio es algo hermoso. Es algo que el Señor permite en el inicio de la creación, porque el hombre estaba solo y Dios no quería que estuviera solo. Entonces creó a la mujer. El matrimonio es algo sumamente bello que Dios permite. Sin embargo, también es algo que requiere un compromiso total, mutuo, de ambas partes. Es fundamental el conocerse antes de entrar a una unión de este tamaño. Es fundamental saber qué es lo que piensa el otro, qué sueños tiene el otro. Conocerse, es importante como la comunicación. Es importante poder hablar de manera tan clara el uno con el otro que puedan de alguna manera alinearse en un mismo sentir. Y por sobre todo, a raíz de lo que vemos aquí, en palabras de Jesús, es como subirse a un barco del cual no deberías nunca bajarte. Y en este barco van a haber momentos buenos y van a haber momentos malos. Sin embargo, lo importante es que si te vas a montar en el barco, puedas hacerlo con la persona que Dios desea para tu vida. Entonces es fundamental el conocerse, es fundamental el comunicarse y es fundamental hacerlo bien pensadamente,
no de forma acelerada. Ahora quiero dirigirme a ustedes considerando que aún son pequeños. Quizás el matrimonio lo ven como algo muy lejano. Sin embargo, es posible que ya lo hayan experimentado, o que quizás aún no. Pero va a llegar el momento en que ustedes van a empezar a sentir cosas por personas del sexo opuesto. Van a empezar a sentir emociones muy fuertes. Y lo que quiero comunicarles es que sean conscientes de que una relación de pololeo es casi tan seria como un matrimonio. Ustedes no pueden, no es la idea ponerse a pololear con la primera persona que me mueva las emociones. Es importante también ahí el poder conocer al otro, el poder entender cómo el otro mira el mundo, el poder de alguna manera conocer sus sueños. Es fundamental que antes de una relación más seria pueda haber una amistad firme en el cual ambos se conozcan. Y en la medida que esa amistad se va fortaleciendo a lo largo del tiempo, después se puede pasar a un pololeo, como decimos aquí en Chile. Posteriormente un noviazgo y finalmente a un matrimonio. Pero a lo que quiero llegar es que aún en el pololeo es algo sumamente serio y algo que también debe hacerse a conciencia. Tienen que buscar conocer a la persona, buscar entender lo que ellos piensan, conocer cómo entienden ellos a Dios, porque es fundamental que ambos tengan una visión de mundo similar, especialmente en el aspecto de la fe, que compartan sus sueños, sus esperanzas, sus expectativas, y que en la medida que la relación va avanzando puedan posteriormente ponerse de acuerdo en seguir más adelante a un pololeo, posteriormente un noviazgo y finalmente a esto que Jesús narra aquí como la unión del matrimonio, de manera tal que se complementen uno con otro y ya no sean dos sino uno. Y esta es la lección que quiero dejarles. Las relaciones amorosas también son sumamente delicadas y no pueden guiarse únicamente solo por emociones. Las emociones sí son importantes, pero no es lo único. Es importante que antes de seguir adelante hacia más cosas, tener un pilar sólido de amistad sobre el cual empezar a construir una relación, teniendo siempre en cuenta esta imagen del principio, esta imagen que Jesús relata, en la cual Dios crea al hombre y la mujer como iguales, y tanto el hombre como la mujer se entregan uno al otro para ya no ser dos, sino uno. Esa era la lección que teníamos para hoy. Espero que les haya gustado. Y ahora quisiera que oráramos. Amado Señor, gracias te damos por lo que tú nos enseñas, por cómo tú nos muestras las mejores maneras que quieres para nosotros. Te damos gracias por todas las personas que me ayudaron a preparar esta clase y te ruego que tú seas trabajando en los corazones de cada una de las personas que nos está viendo, Señor, que me está viendo. Que tú puedas trabajar también en sus emocionalidades, Señor, que tú puedas darles paz y sabiduría en cada etapa que estén viviendo y darles prudencia para poder empezar su
vida amorosa de una manera apropiada, que no sea desenfrenada, sino que esté ordenada por cómo tú hiciste las cosas, Señor. No al lote, Señor, sino de una manera armoniosa y perfecta. Te rogamos por todo esto, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bueno, chicos, y si tienen dudas o quieren comentar algo, pueden dejar sus comentarios en este video. Y además los animo a conversar con sus padres de estos temas, que son sumamente delicados. Bueno, chicos, nos estamos viendo.